Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. En este video les traigo 10 videojuegos Battle Royale gratis para PC. Todos estos juegos los pueden obtener a través de Steam o algunos en su página web. Sin nada más que agregar, ¡comencemos! Número 10. Combat Master. En el puesto número 10 tenemos un título más o menos reciente, ya que fue lanzado en abril del 2023. Combat Master es un shooter táctico en primera persona. Generalmente sus partidas son rápidas y llenas de acción. Tiene varios modos de juego, entre ellos Combat Zone, el cual es el Battle Royale que todos conocemos, que por cierto es muy entretenido, y el emparejamiento también es muy rápido. Entre sus modos de juego se encuentra Arms Race, que es de mis favoritos, donde varios jugadores se enfrentan con límite de tiempo, y el que logre más eliminaciones gana. Combat Master es un videojuego que está diseñado para un rendimiento extremo, en PCs de bajos recursos. Como requisitos mínimos necesita un procesador Core 2 Duo, 4 GB de memoria RAM y 256 MB de video. Número 9. CRZ Cuisine Royale. En este puesto tenemos CRZ Cuisine Royale, o también llamado CRZ Food. Este videojuego fue lanzado en 2019. Cuisine Royale es un Battle Royale que tiene sus inicios como una parodia de PUBG. Al principio el juego inició como una broma, sin embargo este videojuego gustó tanto a los jugadores que los desarrolladores acabaron convirtiéndolo en un juego independiente. La principal peculiaridad de este videojuego y el motivo de su nombre es que en este juego usamos utensilios de cocina como si fuera nuestra armadura. También en lugar de cofres con loot tenemos neveras. Algo que resalta mucho de este juego son sus bellos paisajes y su vegetación abundante. Los personajes en este videojuego tienen poderes sobrenaturales. Gráficamente se ve muy bien, los controles y jugabilidad están mejorando cada vez más a medida que se lanzan nuevas actualizaciones. Número 8. My Hero Ultra Rumble. En este puesto tenemos My Hero Ultra Rumble, un videojuego lanzado en septiembre del 2023 por Bandai Namco. Este Battle Royale está basado en el anime My Hero Academia. La fórmula es simple, se forman 8 equipos de 3 jugadores cada uno, y compiten por ser los últimos en pie. Podemos usar héroes y villanos del popular anime como Midoriya, Bakugo y Uraraka, entre otros. Cada uno con su propio estilo y habilidades diferentes. Lo mejor de My Hero Ultra Rumble es que capta a la perfección el estilo artístico de la serie, sintiéndose como un combate real dentro del anime. Número 7. 1 vs 1.lol. En el número 7 tenemos 1 vs 1.lol, un juego lanzado en septiembre del 2023 por la compañía JustPlay.lol. Este videojuego es muy parecido a Fortnite, solo que para PCs de bajos recursos. Cuenta con un estilo visual moderno y colorido. En 1 vs 1 podemos jugar en modo Battle Royale, donde gana el último en pie. También podemos construir para defendernos, al igual que en Fortnite. Eso sí, las armas y el loot son más limitados. También tenemos el clásico 1 vs 1, haciendo honor a su nombre, donde nos enfrentaremos a un enemigo durante 3 rondas. Tenemos un modo zombies y otras modalidades que solo se pueden jugar en grupo. A pesar de su sencillez, es un juego muy divertido y por su apartado gráfico, siempre funciona de una forma fluida y dinámica. Número 6. King of Crabs. En este puesto tenemos un Battle Royale muy original, ya que en este videojuego las batallas no se libran en un campo de batalla, sino en el fondo del mar.
En King of Crabs somos un cangrejo tratando de sobrevivir de entre 100 jugadores, todos devorándose los unos a otros tratando de sobrevivir. Lo más divertido de este juego es que podemos usar varias clases de armas absurdas, como un lanzallamas, bates de béisbol, pistolas, metralletas y toda clase de artefactos extraños. También cada vez que devoramos a un enemigo, nuestro personaje aumenta de tamaño. Podemos encontrarnos toda clase de criaturas extrañas que habitan en el fondo del mar. Sin duda es un videojuego muy divertido que vale la pena probar. Número 5. Bombergrounds Reborn. En este puesto tenemos Bombergrounds Reborn, un Battle Royale que recuerda mucho al clásico Bomberman. En este videojuego las partidas son de ritmo rápido y podemos competir con hasta 10 jugadores. Antes que nada, déjenme decirles que no se dejen llevar por la apariencia de este juego. En realidad es muy divertido y puede llegar a ser muy adictivo. La mecánica del juego es simple, consiste en colocar bombas y hacer que exploten a nuestros enemigos. Una vez que estos están débiles y los derrotas, salen disparados de la plataforma. Contamos con varios personajes, cada uno con habilidades diferentes. También tenemos varios escenarios que durante las partidas se van destruyendo, haciendo que cada vez sea más difícil sobrevivir. Número 4. Battletoads 2. Battletoads 2 es un shooter táctico con estética asiática. Este videojuego tiene varios modos de juego, entre ellos un modo historia y un modo Battle Royale. Sin embargo, el modo más popular en este videojuego es el de eliminaciones 10 contra 10. El equipo que consiga 150 eliminaciones primero gana. Tiene varios tipos de mapa. Generalmente las partidas son muy rápidas y llenas de acción, aunque se tiene que mencionar que el emparejamiento puede ser un poco lento, aunque esto también puede depender de tu ubicación geográfica. Número 3. Rogue Company. Rogue Company es un videojuego de disparos en equipos. Tiene varios modos de juego donde se tienen que completar pequeñas misiones en equipo. Entre ellos un modo 4 vs 4 y el que consiga 50 eliminaciones primero gana. Tiene una buena calidad gráfica con una estética moderna y fresca. Posee una gran variedad de personajes que en este videojuego son mercenarios. Cada uno de ellos tiene habilidades diferentes. También tiene varios tipos de mapa donde las batallas se desarrollan en lugares modernos y vivos. Número 2. Totally Accurate Battlegrounds. En este puesto tenemos una especie de parodia hacia los juegos Battle Royale. Este juego gráficamente se ve muy bien, al estilo Hello Neighbor. Tiene un mapa gigante y una gran variedad de armas. Podemos conducir vehículos como autos, motos y bicicletas. Posee unos personajes algo extraños, con físicas algo extrañas. Algo muy divertido de ver es a los jugadores luchar entre sí. También tiene un modo gangster que cuando lo activas nuestro personaje empieza a hacer beatbox, es decir que empieza a hacer sonidos de rap con la boca. Al principio puede costar un poco adaptarse a los controles, pero una vez que te adaptas se vuelve un juego muy divertido. Si te gustan los Battle Royale deberías de probar este videojuego. Número 1. Darwin Project. Darwin Project es un Battle Royale desarrollado por Scavenger Studio. Fue lanzado en 2018. En Darwin Project la batalla se desarrolla en un entorno nevado, donde tendremos que cuidar nuestra salud y el nivel de calor. El juego en sí se siente realmente como una lucha por la sobrevivencia, donde el mapa se va cerrando por sectores. Algo distintivo es que en este Battle Royale tenemos que recolectar recursos como en un survival, que posteriormente nos servirán para hacer mejoras a nuestro personaje.
y también para poder sobrevivir. Darwin Project es un Battle Royale que desafortunadamente coincidió con el lanzamiento de Fortnite y por eso se vio opacado. Ya casi no tiene jugadores, sin embargo aún se pueden encontrar algunos en línea. Quise agregarlo en este top porque me pareció un buen juego. Con esto finalizamos este video. Como siempre, espero que hayan encontrado algo nuevo para divertirse o pasar el rato. Muchísimas gracias y hasta pronto.